Salmo 103, verso 6. Los que tienen la Biblia allí en su casa, dice la palabra de Dios: el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Y los invito a todos a no desconectarse, pero sí a compartir esta transmisión, este link, para que todos nos deleitemos oyendo el manjar que nos tiene el Señor en esta mañana, ese pan vivo que nos alimenta el alma y que nos da fuerzas para seguir adelante. Saludo a todos los que se conectan de diferentes lugares del país. Dios les bendiga, y en especial a los hermanos y amigos de San Andrés, Santander. Dios les bendiga. Salmo 103, verso 6, hemos leído: el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En la versión lenguaje actual, en el mismo verso 6 de Salmos 103, dice: mi Dios es un juez justo. Para ti y para mí, no sé si para ti, para mí lo es. Para ti el Señor es un juez justo. Mire lo que dice la versión lenguaje actual. En la Reina Valera dice: Jehová o el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y en la versión lenguaje actual dice: mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Quizás vivimos en un país y vivimos en un mundo donde existe la desigualdad. Cuando yo te pido que no nos burlemos de los gobernantes, no es un tema político, sino un tema de ética, un tema de conducta como cristianos, un tema de respeto hacia las personas, mas no un tema político. Hay que reconocer que vivimos en un mundo donde algunos gobernantes hacen cosas que no están dentro de la equidad, dentro de la igualdad. Eso es verdad. Eso existe en este mundo y todo eso hay que reconocerlo. Por eso la Biblia dice que el Señor es un juez justo que sí reconoce los derechos de la gente que sufre. Estos días, predicando por allá en mi tierra, decía unas palabras que vinieron a mi mente. Hay personas que han buscado en las páginas o en la página del gobierno o del DANE o del CISBEN, y de pronto han llegado a decir: bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no aparece por ahí una ayudita solidaria. ¿Será que mi cédula está falsa? He oído esos comentarios y les confieso que hasta yo caí en esa situación, por ahí mirando en internet a ver si mi cédula aparecía, y no, eso no aparece nada de ayuda, y a muchos no les llegó ayuda, y con necesidades, por cierto, pero no les llegó ayuda. Y algunos dijimos: ¿será que esta cédula sí está buena o no? Déjeme decirle que aunque un gobierno no te mande una ayuda, aunque un gobernante no te mande un auxilio para satisfacer
tus necesidades. Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. Y si un gobierno no tiene cuidado de ti, Dios sí tiene cuidado de ti. Y yo creo que los que están conectados en esta linda mañana pueden decir amén a esta palabra de Dios y decir: sí, pastor, Dios ha tenido cuidado de mí, no me ha dejado aguantar hambre física, me ha socorrido cuando lo he necesitado, me ha respondido cuando le he clamado, y cuando he estado metido en angustias y en tristezas y en dolor, Él ha sido mi socorro y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el verso 7: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Yo quiero hacer una pregunta a todos los que están conectados en esta linda mañana por este medio virtual. ¿Tú crees que el Dios en quien nosotros creemos, tú crees que el Dios que nosotros predicamos, tú crees que el Dios que nosotros invocamos es el Dios de Moisés, es el Dios de Elías, es el Dios de Jacob, es el Dios de Israel, es el Dios de Josué, es el Dios de David, es el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de los patriarcas? Yo lo creo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Y cómo nos lo traduce la versión lenguaje actual? Mire cómo nos lo traduce en el mismo verso 7 del Salmo 103. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Los planes de Dios, los propósitos de Dios que fueron establecidos y que dio a conocer a los hijos de Israel, fueron unos planes y unos propósitos para esa época. Pero déjeme decirle que Dios sigue siendo el Dios de los propósitos, el Dios de los planes. Y quiero decirte, hermano y hermana de San Andrés Santander y de sus veredas, y todos los que están conectados desde diferentes ángulos del país, que Dios tiene propósitos contigo. Él te ha llamado no solo para salvarte, sino también para usarte. Ayer hablaba con una hermana y ella me decía: pastor, yo siento que Dios ya me está usando conforme a sus propósitos. Qué bonito cuando la gente entiende los programas, el programa y los propósitos de Dios para con nosotros. Mire lo que dice el verso 8. Mire lo que dice el verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Yo les quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Tú crees que Dios es misericordioso y clemente? Para mí lo es. Para mí lo es. Y creo que para ti también lo es. El Señor es misericordioso y clemente. ¿Y qué más dice ahí? Lento para la ira y grande en misericordia. Oiga, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabe cómo nos lo traduce la versión lenguaje actual? Mire cómo nos lo traduce: mi Dios es muy tierno y bondadoso. A ver, ¿para cuántos Dios es tierno y bondadoso? Conmigo ha sido tierno y bondadoso. Eso es mucho Dios el que tenemos, hermanos.
A mí me mima el Señor. Yo siento que Él me mima. Hasta en las cosas más sencillas el Señor me mima. Una vez, voy a contar esto, no lo había contado. Una vez vino alguien a visitarnos aquí en San Andrés y nos pidió un vaso de agua. Y nosotros le dijimos: pero no tenemos hervida en este momento. Y esa persona dijo: no tienen purificador de agua. No, no tenemos. Listo. Se tomó un cafecito y se fue. Y a los 2 o 3 días tocaron la puerta y llegaron unas personas con unos aparatos y nos dijeron: de parte de tal persona, aquí les mandaron un purificador con instalada y todo, totalmente gratis. Hasta en esas cosas Dios nos mima. En las cosas que para alguien parecen sencillas, pero Dios nos mima. Mi esposa estaba muy aburrida porque no tenía plata. ¿Y quién no se aburre cuando no tiene plata? Y no tenía cómo comprar un chocolate con una bolsa de leche en polvo porque ella se antojó. Hasta yo me asusté, pensé que estaba en embarazo otra vez. Y estaba orando por eso y me dijo: es que anhelo tomar chocolate con leche, estoy antojada. No había dinero. Y al otro día tocaron la puerta y unos pastores de la zona trajeron una cajada de mercado. Y entre esa cajada de mercado venía chocolate y venía una bolsa de leche como de 2 kilos, grandota. Nos invitaron al Caquetá a un programa y allá nos dieron una caja como de 36 libras de leche en polvo. Mire cómo Dios lo mima a uno, aún en las cosas sencillas. ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso y clemente. Porque Él es tierno y bondadoso con nosotros. Y por eso dice la versión lenguaje actual: mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente. Nosotros nos enojamos fácilmente, pero Dios no se enoja fácilmente. Es muy grande su amor para con nosotros. Y puedo decir en esta hora que el salmista estaba profetizando, porque estaba hablando de ese amor tan grande que Dios tiene con la humanidad, en que siendo aún pecadores, un día Cristo moriría por la humanidad. Y nosotros hoy tenemos la dicha de todo lo que era sombra, verlo hecho una realidad. Es tanto el amor de Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé si para ti el amor de Dios es demasiadamente grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice el verso 9. Mire lo que dice el verso 9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Y cómo lo traduce la versión lenguaje actual? No nos reprende todo el tiempo, ni nos guarda rencor para siempre. Hermano, hermana, si Dios nos pagara conforme a nuestros errores, el predicador sería el primero que estaría muerto en esta mañana. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, yo sería el primero que estaría ya chambuscado, consumido. Ya me habría quemado la presencia de Dios, porque cometemos errores, cometemos faltas delante de Dios y delante del prójimo. Él no nos paga a nosotros como nosotros quizás le pagamos a otros. Él no hace con nosotros como quizás nosotros hacemos con otros cuando nos hacen un mal. No,
no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si Dios no fuese misericordioso, si Dios no fuese bueno, tierno y compasivo, ya habríamos sido consumidos. Pero si vivimos es porque Él es misericordioso y porque no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Ahí lo dice la Biblia, verso 10. Yo quiero ponerles una ilustración. Si en esta mañana tuviéramos aquí un médico con un aparato que se llama radiografía o ecografía, ¿cómo es que sacan? ¿Cómo es que llaman lo que cuando le van a mirar a uno a ver qué tiene? ¿Una radiografía o una ecografía? Una radiografía, ¿sí? Si en esta mañana tuviéramos una radiografía, simbólicamente hablando, del cielo, una radiografía del cielo, una radiografía de parte de Dios, y estuviésemos reunidos y todos pudiéramos mirar esa radiografía de todo lo que hemos hecho malo delante de Dios, desde que tenemos uso de razón o desde que tenemos conciencia de lo bueno y lo malo hasta hoy, y nos cobrara el Señor conforme a todo lo que hayamos hecho, ¿será que quedaríamos vivos? Yo creo que yo sería el primer chambuscado, ¿no? Y más de uno quedaría consumido a fuego por los errores que hemos cometido. Si tuviéramos una radiografía celestial, de todas maneras la tenemos, porque Dios lo sabe todo. Que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados es otra cosa. Que no nos las ha cobrado es otra cosa. Pero que Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. A Él no le podemos ocultar nada. Yo me aterro porque al pastor le llegan WhatsApps de personas que uno no conoce, o por medio de perfiles falsos le llegan a uno informaciones de cosas que hacen algunas personas que profesan la fe. Y yo digo, bajo el cielo no hay nada oculto. Las personas creen que el pastor no se entera de lo malo que hacen, pero hermano, saquémonos eso de la cabeza. Si Dios se entera, ¿qué más quiere? Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe, ¿para qué finalmente si lo sabe un hombre o no lo sabe? Si Dios ya lo sabe y usted y yo sabemos que lo que hacemos malo debemos corregirlo. Al pastor le pueden mandar mensajes, WhatsApps, perfiles falsos con mensajes contándole lo que otro hizo, pero viéndolo bien el Señor ya lo sabe. Y si esa persona tiene conciencia, pues esa persona debe arrepentirse y debe pedirle perdón a Dios y debe corregir los errores, porque eso es lo correcto. El hecho es que el verso 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo me atrevo a decir en esta mañana que si estamos vivos, no es porque seamos muy buenos, sino porque Él es bueno. Si estamos vivos, no es porque seamos muy santos, sino porque Él es santo. Si estamos en pie, no es porque seamos muy intelectuales, sino porque su misericordia ha sido buena para con nosotros. Es verdad que estamos en el camino del bien, es verdad que estamos en el camino de la santidad, es verdad que estamos en el camino de la salvación, y eso a Dios le agrada.
pero no es porque seamos muy buenos, sino porque Él es bueno y no nos ha pagado conforme a nuestros errores, sino que ha sido misericordioso con nosotros. Ya estoy entrando en la recta final. Mire lo que dice el verso 10 en la versión lenguaje actual del capítulo 103 de los Salmos, verso 10. Dice: no nos castigó como merecían nuestros pecados. El salmista sabía por qué lo estaba diciendo, y nosotros en esta mañana sabemos por qué lo decimos. Dios no nos ha castigado conforme a lo que merecen nuestros pecados y maldades, sino que ha volteado la hoja y nos ha pagado con misericordia, nos ha dado su misericordia. Por eso yo me aterro, hermanos, me aterro, y no necesito decir nombres, pero me aterro ver algunos predicadores que, hermano, a mí me da una indignación, me da como ira santa. Yo le decía a mi esposa: hay un predicador por ahí, no le conozco un sermón de misericordia, no le conozco un sermón de amor, no le conozco un sermón donde diga: mire, Dios perdona. No le conozco un sermón donde diga: mire, Dios levanta al caído. A toda hora es juzgando, que las faldas, que las mundanas, que los llevó el diablo, que Satanás los tiene ya en el infierno, que están condenados. No, hermano, presentemos también. Es verdad que Dios es santo, es verdad que a Dios le gusta la pureza, pero presentemos también ese atributo de mi Dios, que es misericordioso, que es perdonador, que levanta al caído, que restaura al pecador, que restaura hogares, que restaura familias. Presentemos ese atributo de Dios, porque Él no ha dejado de ser misericordioso. Él no nos ha pagado conforme a nuestros errores, y nosotros sabemos que los hemos cometido, pero Él sigue siendo perdonador. Si 7 veces el justo cae, 7 veces Dios lo levanta. Si 7 veces el justo se equivoca, 7 veces Dios vuelve y lo justifica, vuelve y lo perdona, porque Él es demasiado bueno. Alabanzas al nombre de Jesús. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros errores y maldades. Mire lo que dice el verso 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mire lo que dice el verso 11 en la versión lenguaje actual: su amor por quienes lo honran lo es tan grande e inmenso como el tamaño del universo. Hermanos, no es tiempo de estar presentando a un Dios que mantiene condenando a la gente. No. ¿Sabe qué dice la Biblia? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Él no vino a condenar al mundo, Él vino fue a salvar al mundo. Él vino fue a levantar al caído, Él vino fue a ayudar al necesitado, Él vino fue a consolar al enlutado, Él vino fue a sacar al preso de la cárcel. A eso vino el Señor. ¿Es así o no es así? Y así como es de grande el universo, grande es su misericordia. Pero allí hay algo que hay que tener en cuenta: sobre los que le temen. Es decir, no ame las tinieblas, ame la luz. No ame el pecado, ame la corrección, ame la santidad. No ame la maldad, ame estar en paz con Dios. No ame el odio, ame el amor de Dios. Y viviremos bien, y viviremos felices, y viviremos tranquilos, porque esa misericordia nos ha alcanzado y sigue siendo grande sobre los que le temen.
Es decir, hay que temer a Dios. Y hay que hablar también de que hay que vivir en paz con Dios. Pero también hay que hablar de que Dios es perdonador, que es misericordioso y que se agrada cuando el hombre y la mujer le buscan de corazón. Amén. Oiga, mire esto tan bonito que viene aquí para entrar en la recta final. Verso 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el verso 12. ¿Y cómo nos lo traduce la versión lenguaje actual? Mire lo que dice: apartó de nosotros los pecados que cometimos, del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Mire lo que dice: la distancia entre el oriente y el occidente, Él hizo todos esos puntos cardinales. Así es que se dice, ¿no? Póngale cuidado a esto tan importante. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados, nuestras rebeliones. Es decir, no ande pensando que el pecado que usted un día cometió, podrá venir el acusador y decirte: usted sí se acuerda de lo que hizo tal día. Y eso es pan de cada día hoy en día. Alguien comete un error y a los 20 años todavía le están recordando el error que cometió. A los 20 años todavía le está diciendo: usted se acuerda del pecado que cometió. Hermanos, no señalemos a las personas con un dedo, porque recordemos que hay tres. Cuando nosotros señalamos, hay tres dedos que nos están señalando a nosotros, y hay uno que está apuntando hacia arriba y está diciendo que arriba hay uno que nos mira también. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos fallamos, todos cometemos falencias, todos cometemos cosas que a Dios no le agradan, todos fallamos de una o de otra manera. Y no debemos juzgar a las personas por los errores que cometen, porque si como está lejos el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar los pecados que un día cometimos, los pecados que un día hicimos delante de Él. Él los perdonó, y seguro que si tú eres justo delante de Dios y te ha perdonado, nadie podrá acusarte de los errores que un día cometiste. Nadie podrá, ni el diablo ni el acusador, decirte: mire, es que tú hiciste tal pecado. No, Dios ya te perdonó y eres un perdonado y tienes la dicha de ser perdonado. Así que no te dejes acusar, sabiendo que el Señor ya te perdonó. Y mire lo que dice el verso 13, y aquí terminamos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hermano, si tu hijo te pide comida, ¿tú qué le das? Si tu hijo te pide pan, ¿tú qué le das? Si tu hijo te pide alimento, ¿tú qué le das? La Biblia dice que padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o le da una serpiente, o le da otra cosa que le haga daño. Cuando tú y yo escuchamos a nuestros hijos tener hambre, porque lloran, porque piden, entonces les damos comida. Pues déjeme decirle que Dios es tan bueno y es tan amoroso y es tan misericordioso. No hay que denunciarlo por manutención. No, Señor. Él vive pendiente de su creación y mucho más de los que le temen. Escúchalo bien. Como el Padre
se compadece de los hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Seamos temerosos de Dios, obedezcamos su palabra y nos daremos cuenta cómo el Señor seguirá compadeciéndose de nosotros, y nos daremos cuenta cómo su misericordia seguirá con nosotros, como ha estado hasta el día de hoy. Así como el Padre se compadece de sus hijos cuando tienen necesidades, así se compadece Dios de cada uno de nosotros cuando necesitamos su ayuda divina, cuando necesitamos su amparo y su socorro hacia nosotros. Porque ¿quién nos podrá librar de tantas angustias? ¿Quién nos podrá librar de tantas tristezas? ¿Quién nos podrá librar de tanto dolor? Sino este Dios que no vemos, pero que sí sentimos. Este Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, que no deja de ser bueno con nosotros. Yo quiero invitarlos en esta mañana, hermanos, a hacer una oración de agradecimiento. Yo no sé cuántos están agradecidos con Dios. Quiero preguntar, ¿cuántos están agradecidos con Dios? A ver, ¿cuántos? Dígame en alguno que esté agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso, Él ha sido perdonador, Él ha sido tierno y compasivo, y Él no nos ha pagado conforme a nuestros errores. Él ha cuidado de nosotros. Respetamos la posición de los que no lo creen, pero nosotros lo creemos. Amén. Respetamos la posición de los que no creen estas cosas. Dios te bendiga a ti también. Oramos por ti. Pero nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos agradecidos por lo que Dios ha hecho, por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Hay una cantidad de amén a lo que he preguntado en esta hora, y vamos a darle gracias a Dios por todo lo recibido de su mano. Mire, hoy es 31 de enero, el último día de este primer mes del 2021, y Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo maravilloso. Yo estoy enamorado del Señor, y yo creo que ustedes también, y cada día nos enamoramos más. Es que antes a esta hora estábamos enguayabados, estábamos con dolor de cabeza, trasbocados en los andenes. Antes traicionábamos nuestra esposa, antes le dábamos garrote a la esposa, antes robábamos al prójimo, antes le hacíamos mal a la sociedad. Pero hoy somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos a darle gracias todos. Allí desde tu hogar, acompáñame a darle gracias a Dios por todos los favores y las misericordias. Soberano Dios,